Yo diría el hijo de Marcela, ¿no? Mi hijo Muy buenas a dice, todos. buenas, Felicidades, Alejandro. Hola, Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Tanto tiempo. Es verdad. Discúlpenme, no porque quisiera, sino por situaciones de vida. vida, pero ¿Qué tal te va? contento de estar con ustedes, gran familia astrológica. Muchas gracias. Gracias, Ale. La decía de broma, ¿no? Porque la última carta que tuve el privilegio de poder aprender fue con la de tu hijo, por eso lo decía, ¿no? Por esa carta tan singular de él, ¿no? Sí, Sí, mi hijo. del Salva. Sí. De, No, bueno, Salva, decía, pero sí. también es que mi hijo también la pasamos por aquí. No, esa no la he podido ver, no la he podido ver. Sí. La de tu hijo, Alejandro, dices, la del hijo de No, Alejandro. me refería a la del tuyo. Vale, sí, a la A la del del mío. tuyo, ¿No? Pero Marcela. bueno, después entendí que Juan había dicho algo de tu hijo y yo digo, no habré estado en esa clase, porque muchas clases... Pues yo tampoco. Bueno. No, vale. la de tu hijo la hice yo, Juan, y la pasé al grupo. No la Hace ya un hicimos. año de esto. Sí, hace no, un año. sí, yo no estuve en esa clase. Estaba muy, bueno, no, pero esto fue en la clase de progresiones, pero también comenté Sí, algo. acá en el webinar no. Estaba en una situación bastante difícil y bueno, finalmente ha No salido. recuerdo. Gracias a Dios, sí. Bueno, gracias a él y a Dios también. Sí. También. Su parte, también. sí. Quien Claro. quiera que a Dios, pues también tiene su parte. Claro. Pues no sé, Carlos, eso de que mi carta es tal, una carta diurna, nocturna, eso sí, antiguamente, pues era, todo lo antiguo pues es determinista, ¿no? Saturno es el gran maléfico, Marte es el pequeño maléfico, Júpiter es el gran benéfico, ¿no? Pero claro, si consideráis con un poco de detenimiento qué ocurría con la mitología griega, pues llegáis a la conclusión de que todo es mito. O sea, Júpiter no era el padre de los dioses, ni Saturno. En todo caso, el primero fue Urano, ¿no? Y en todo caso, el propio Sol, pues era como una especie de anécdota, ¿no? El carro de Helios era una anécdota. Hay un libro muy interesante de Nelson Villegas, creo que es mexicano, que habla del Sol precisamente en astrología. Es un libro de los años 80, 90. Nelson Villegas, el Sol. Y claro, pues, en fin, me interesó bastante este libro porque habla de esto, ¿no? De que los griegos, solo Júpiter, ¿no? Un poco como el mundo actual, ¿no? Solo tiene premio el vencedor. Sí, me suena. Es el mundo jupiteriano, ¿no? De apariencia, todo es apariencia, ¿no? Y claro, Júpiter tiene otras cosas que no, otros beneficios, buenos beneficios, virtudes. Yo también creo que la astrología antigua precisamente es eso, es antigua. Entonces el contexto y la conciencia de aquel entonces no es como el actual. Entonces tendríamos que revisar toda esa astrología porque era un contexto diferente. Se utilizaba con unas razones muy limitadas, el acceso a ella era muy limitado, por el ejercicio que se hacía de ella no era tan extenso como ahora. Ahora es la astrología para todo el mundo. Antes no lo era así. Y luego el contexto, la conciencia humana se ha expandido muchísimo. Hay conceptos nuevos que en la antigüedad no se daban, ¿no? Entonces los mismos arquetipos se han ampliado y sí, aunque la base y los fundamentos son los que están y a partir de ahí
ha ido evolucionando, ¿no? Que, bueno, ha ido evolucionando, no, el ser humano ha ido evolucionando. Por lo tanto, hay una adaptación, ¿no? Para utilizar esta herramienta también. Ya no hay que ir Bueno, a la guerra como antes, que era todo guerra, ¿no? Y era todo tan drástico y era de otra manera. Ahora, si os Había dais menos cuenta, cosas que hacer, era una claro, vida más mecánica, ¿no? ahora Porque sí, que iban a ir al cine, iban a ir a ver, o sea, más exacto, fácil. exacto. Digo, Ahora, digo yo, ¿no? A imaginaros, veces, Juan, cuando la vida de una persona es tan mecánica, pienso yo, a riesgo de equivocarme, igual es como más, puede ser uno más asertivo, ¿no? Porque es tan evidente lo que va a ser la persona que incluso que es más fácil predecir, cuando es muy predecible la persona. Yo, por ejemplo, hay gente que para mí es súper predecible, sé a qué hora va a llegar, a qué hora se va a ir, a qué hora, y llevan 20 o 30 años haciendo lo mismo, ¿no? Es una pregunta. Si es la persona muy mecánica, no te viene una consulta y es una persona que es muy mecánica, ¿no? Entonces no sé, o sea, tienes que tratar como yo tengo que tratar con una persona que se quiere hacer una caricatura que es rápida y ¿qué voy a hacer? Y cuando viene una persona tan mecánica, ¿qué haces? Siempre le dices que no, que no, o intentas conducirlo, o pregunto, igual es una pregunta un poco es que... lo mismo, pero hoy estamos en un ejemplo muy evidente de lo que es el automatismo del ser humano. Para mí, la historia se repite desde siempre, con otros aspectos, como dicen en castellano, los mismos perros con distintos collares. Todo esto de la Navidad y el Papá Noel, y bueno, lo que también hemos importado de Estados Unidos, el Halloween y todo esto, y no es un teatro de autómatas esto. O sea, un teatro de autómatas, ¿no? Aquello de los museos de autómatas, que hay un diorama y toda una especie de muñecos que se mueven, porque es que... porque vamos, yo no tienen recuerdo, vida, los muñecos son de madera y no tienen vida. no tienen vida, no, pero oye, ¿y tú crees, Y hay unos hilitos que los y tú mueven crees que con tienen titiritero. vida? ¿Tú crees que tienen vida? Una gente que sale, bueno, por la televisión entrevistando a la gente y que ahora es más caro todo, no. Sí, sí, bueno, claro, pero como es lo que hay que hacer, ¿esto no es autómata? No Claro. sé, Sí, sí, por eso. entrevistándola en la tienda de pescado, ¿no? Resulta que el rape no ha subido, pero en cambio el langostino sí. Y entonces, pues aquella persona, no, yo solamente quiero lo más barato, porque claro, como hay que hacerlo, pero ¿quién te manda a hacerlo? ¿No? O sea, ¿esto no es mecánico? Claro, y yo Sí, digo por que eso, pero por eso te estoy pienso, diciendo que igual resulta más predecible, porque yo sin la carta astral, yo Absolutamente. Sí. predigo que hoy fulanito no va a venir, porque son las 12 y no vino y lleva 20 años que llega a la misma hora y yo ya sé, o sea, no necesito la carta, ¿entiendes? O sea, ahora llegan las 2 de la tarde y yo ya sé que fulanito, mira, ahora ya se va a ir a comer, ¿entiendes? Y prácticamente sé todo lo que... entonces, cuando me pregunta qué es eso, ¿no? Decir, bueno, cuando es tan mecánico, y bueno, no te queda otra que adivinar, decir, ¿no? Porque si se es tan fácil que, no sé, claro, es que es predecible. ¿Sabes que si... Hombre, claro, pero, hombre, lógicamente, cuando has construido una máquina, con los planos, unas medidas, unas piezas, y has montado la máquina, hombre, resulta que es predecible, un coche, ¿no? Es predecible que si tú pones la primera marcha, ahí es primero el motor, ¿no? ¡Bum! Pones en marcha la primera marcha, hombre, es predecible que, el coche arranque. nueva.
Pues es tan, bueno, el mundo está igual de mecánico que en la Edad Media. Lo que pasa es que, claro, como decías, Alfonso, desde la época hace 2500 años, cuando se sintetizó en Grecia la astrología babilónica, se rebautizó, porque claro, la astrología pues es milenaria, varias veces, en Babilonia son 4000 y pico años, ¿no? Entonces vino a Grecia y desde entonces, pues ahí se sintetizó, ¿vale? Bueno, en Grecia tenían esclavos. Yo recuerdo cuando leía a Aristóteles y le preguntaba a mi padre, debía tener unos 18 años o así, le decía a mi padre, oye, pero es indigno. Porque claro, Aristóteles de alguna manera está santificado por la Iglesia, porque es un poco la inspiración de la moral católica, ¿no? Entonces yo le decía a mi padre, pero ¿cómo es posible que Aristóteles, el gran, Platón es otra historia, pero Aristóteles, el gran Aristóteles, hable de esclavos, ¿no? Mi padre intentó, pues, yo era un tío así muy belicoso siempre, ¿no? Y mi padre me decía, no, hombre, es que en aquella época, hombre, en aquella época, lo mismo que hoy Claro. día en la India, todavía hay los intocables. Claro, no les llaman intocables porque llamarles esclavos queda mal. Vosotros estáis en otra época, pero en los años 60, que la India era el paraíso, la fuente de inspiración, porque hemos de ir a buscar la fuente de inspiración en alguna otra parte, porque entonces se iba a la India. Yo nunca fui, ¿no? Pero tengo mucha relación con la India, ¿no? Y allí, pues claro, yo les decía, oye, pero sí, vais al ashram de no sé quién, vais a ver a Aurobindo, Vivekananda, los grandes yogis y tal. Y dice, oye, pero ¿qué pasa con los intocables? No, eso es la tradición. Digo, sí, la tradición, pero vale, hay gente que no tiene ningún derecho. Cuando Vicente Ferrer fue a la India y precisamente habló con los intocables y hizo todo su trabajo con los intocables, la primera vez que aquí se dijo, oye, esos son esclavos, ¿eh? Perdona, hombre, hay Distintas mucha castas. esclavitud en el mundo. Las castas, sí, castas. Mira, es aquello, como tenemos tanto miedo a todo, también a las palabras, a decirlo por su nombre. Unas castas, sí, unos son los brahmanes, los otros, no me acuerdo ya los no. Pero oye, esos son esclavos, ¿eh? No tienen derechos. ¿Qué quiere decir los esclavos? Tampoco lo tenían. Y estamos hablando de Afganistán, de las mujeres que ahora, bueno, ya sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? De que no pueden ni estudiar. Pero en la India, que es la tercera potencia nuclear, con armamento nuclear del planeta, la India actualmente, hoy, bueno, todavía tienen el sistema de castas, o sea que cuando interesa lo tocamos y cuando no interesa no lo tocamos. Hombre, pero esto es el ser humano, mi opinión, ¿eh? O sea, esto es así. Sí, sí. Mecánico, claro. Cuando tú construyes una máquina, un coche, lo construyes bien y claro, la cultura que es el diseñador y creador de todos los condicionamientos sociales, llega a construir estas máquinas que somos nosotros para... Y, bueno, yo he tenido muchísimos problemas. ¿Cómo le digo a mi hijo, a mis hijos, he tenido 4, que no existe la Navidad? Que la Navidad era originariamente, la Iglesia adaptó el solsticio de invierno, que era, si el solsticio de verano era el momento de las brujas, de la luz y el fuego y todo eso, el de invierno era lo mismo, pero hacia adentro, el solsticio de Capricornio, ¿no? Hacia lo más grave. Como con la fiesta de Todos los Santos, la Iglesia en los siglos XII-XIII absorbió estas fiestas paganas. La palabra pagano quiere decir campesino. No quiere decir otra cosa. En latín, pagano es campesino. Entonces absorbió estas fiestas y entonces también la Navidad. Y ahí le ponemos el nacimiento de Cristo con la cantidad de discusiones que ha habido y está
está en la biblioteca, en las librerías, las discusiones de cuándo realmente nació Jesús. ¿Cuándo nació? O sea, es el 25 de diciembre, bueno, no lo sé, hay sus dudas. Entonces, claro, yo cómo le voy a decir a mi hijo que esto de la Navidad es una estrategia comercial para vender. ¿Cómo le voy a decir yo que, y con lo de los reyes magos de Oriente y tal, o sea, ¿cómo le voy a decir eso? Ya empezamos con mentiras con nuestros hijos. He empezado con mentiras, ¿no? Y con mi mujer, con la primera, ¿no? La otra no, porque era extranjera. La primera era de Barcelona, éramos de aquí. ¿No? Oye, ¿qué les decimos tú? No, porque sabes, es que luego en la escuela se encuentran que unos, mira, que me han regalado por Navidad, lo típico, ¿no? Me han regalado esto, a ti no, a mí sí, o yo más bonito que tu, hostia, de locos, ¿no? ¿Cómo les decimos que no Sí. existe esto? ¿Cómo les decimos? Que esto es un montaje comercial, nada más. Hombre, es que hay que tener una ilusión en la vida. Ilusión, oye, ¿sabes? ¿Te has leído el diccionario Casares de la Real Academia? Diccionario de sinónimos. Ilusión es sinónimo de espejismo. Con lo cual, es cierto, hay que tener espejismo para vivir en este mundo. Hombre, pues no sé, pues a lo mejor sí, pero bueno, y yo prefiero que no, lo siento, pero no me va eso, ¿no? O sea, quiero decir, lo estaba hablando en la clase de progresiones ahora que daba a la tarde, también, ¿no? O sea, una cosa así, también un compañero que decía ese, claro, es que yo qué le digo a mis hijos, ¿no? Y me decía, no, claro, es que ni él, ni su pareja, ni su mujer, no, esto de la Navidad es un montaje. Como todo un montaje, o sea, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a la niña? Y me hablaba de eso precisamente. Dice, hombre, es que después de la escuela, ¿y a ti qué te han regalado? O sea, ¿a mí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora la Navidad, hombre, la Navidad, es decir, y los reyes, que no te han regalado nada. Oh, pobrecita, excluida. O sea, entonces, claro, pues el tema era así, ¿no? Es que hay una sin razón. Puestos a celebrar, debería celebrarse si nos pusiéramos la entrada de Capricornio, ¿no? O sea, 9 meses después del grado cero de Aries. Sí, claro, No pero sé, es yo ahora me encuentro, Juan, yo no he estado todos estos últimos webinars porque estoy ahora en el Medio Oriente. Y aquí estoy ahora a 35 casi grados de temperatura y la Navidad es gente de Pakistán, gente de la India. Árboles de Navidad, todo el mundo en chanclas. Muchos de vosotros también en el hemisferio sur, pues en verano celebrando la Navidad. Es como una herencia dentro que se ha exportado al resto y como que no tiene mucho sentido, ¿no? No no, tiene mucho claro, sentido. no. Pues esto a celebrar debería ser, pues, no sé, o como San Juan o el 21 de junio o hoy, al margen de tu cumpleaños, Juan, por supuesto, felicidades, o el Gracias. 21 de diciembre, o sea, de cuando sea realmente invierno en el hemisferio sur o nosotros ahora en el hemisferio norte, los que estamos en el hemisferio norte. Navidad, Nochebuena. Todo esto, bueno, es que No esto sé. es el ser humano, o sea, Es es que decir, es parte aquí del plan, nosotros, es parte del plan. sí, pero fíjate, un segundo nada más, Alfonso, tú que estás yo en Oriente Medio me he pasado bastante tiempo en Arabia Saudí, sobre todo. Tengo un socio en Riad, en la capital, otro en Dammam, en la costa de los diamantes. Oye, yo sí les decía, pero vamos a ver el sentido del ayuno, del mes del Carem, del ayuno, pero porque yo me leí el Corán, ya sabéis que yo estuve una temporada en el Islam, ¿no? Incluso estuve en la Meca 2 veces. Y yo les decía, oye, pero ¿cómo funciona esto? Porque el espíritu del ayuno es para que tú durante el mes del ayuno hay dos cosas, purificar el cuerpo, porque así comes menos y entonces el cuerpo tiene tiempo a recuperarse.
Pero la segunda parte es sentir, eso es texto del Corán, ¿eh? Sentir lo que sienten los pobres que no tienen nada que comer. ¿Y qué ocurre en los países musulmanes, en todos? Pues que tengo compañeros, muy buenos amigos, no solamente en Irán y en Arabia, gente de Palestina, ¿no? De lo que llaman los del 48, los de Hebrón, ¿no? Y yo le digo, oye, pero ¿qué pasa antes del inicio del Ramadán, ¿no? Pero que, no, es que ahora estamos ahorrando dinero. Digo, ¿pero por qué? Sí, hombre, para comprar cantidad de comida que tenemos que comprar. Porque claro, cuando el Ramadán es no beber ni agua desde la salida a la puesta de sol. Pero después de la puesta de sol, entonces a comer. Pero claro, oye, normalmente, si es un ayuno con una intención espiritual, lo mismo se puede decir con la Navidad. Si es una festividad de tipo espiritual, todo este fasto y gastar desaforadamente y regalarse, yo me han regalado más que tú y tal, toda esta locura, pues también les ocurre a los árabes. Porque entonces después de la hora de la puesta de sol, toman una sopa, la shorba o la harira, ¿no? Para poner el estómago. Y después se pegan unos atracones que hasta las 3 de la mañana. Yo he ido varias veces, me ha tocado estar en Ramadán en países árabes y me dicen, oye, mejor que vengas otro mes, porque yo hasta las 3 de la mañana he estado comiendo con toda la familia allí. ¿Y qué quieres? ¿Que me despierte a las 8 de la mañana o a las 9 para ir a trabajar en condiciones? Pues no. Hay millones de excepciones que cumplen todas la regla, ¿no? Todas las excepciones cumplen la regla, con lo cual es toda la humanidad. Toda la humanidad, o sea, es decir, los chinos con el Año Nuevo chino. Pero la codicia, la envidia, la ansiedad, yo más que tú, porque yo menos que tú, complejo de inferioridad, y esto es general en toda la humanidad, es una historia del género humano. Y Juan, y todo para llegar al final a ninguna parte, ¿no? Absolutamente, quiero decir, no, quiero decir, es el ser humano. Es el ser humano, o sea, es que, oye, repasar la historia. O sea, es muy fácil repasar la historia y, ostras, la historia de la humanidad se hace a golpe de guerras. A golpe de guerras. Oye, ¿cuántas guerras se están teniendo, además de la de Ucrania, hoy en el mundo? Guerras solapadas, no solapadas, lo que sea. ¿Y esclavos? ¿Esclavos? Hay un documento creo que es de la OIT o del UNICEF, hace unos años, hace 10 o 12 años, situaba 25 millones de niños esclavos en el planeta. Niños que tienen que trabajar y, obviamente, en China, padres que venden a sus hijos para poder comer. Este es el ser humano. Con lo cual, lo de mecánico, la de la mecánica, sí. Tú creas, diseñas un ingeniero, ¿no? Es decir, un estadista, un filósofo, un político, diseña un plan cultural. Esto está bien y esto está mal. Y claro, los niños desde que nacemos pues tenemos que tragar. Pero claro, para un niño de 2 o 3 años, decirle, niño, tienes que portarte bien con tus padres, un niño de 3 años. Sabemos, o sea, hemos parado alguna vez a pensar, y yo no pude parar a pensar, ni se me ocurrió. De hecho, ahora están habiendo muchos estados de WhatsApp con gente posteando a sus hijos recibiéndose en el jardín o en secundaria. Y vos ves a los padres con cara de feliz cumpleaños y los nenes están con cara de amargado, ¿viste? Como diciendo, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Pero finalmente, como que necesitas sobrevivir en este mundo, vas a hacer poco. Claro. Yo recuerdo es que finalmente cuando mis padres me dijeron a los 12 años o 13, me dijeron que los reyes magos de Oriente, pues entonces no se celebraba la Navidad, se celebraba la Navidad, pero no había Papá Noel. Después hicimos el árbol y está, ¿no? Pero
en fin, en el 44, 45, pues era los Reyes. Y claro, una vez mi madre y mi padre se reúnen así todos ceremoniosos, eran dos chavales más majos, mi padre y mi madre, es que a veces pues, es tierno, ¿no? O sea, cuando ves que estamos todos en un jardín de infancia, ¿no? Un parvulario. Se reunieron los dos y me dijeron, mira, tenemos que decirte algo. Yo me quedé así, uy, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Siempre, claro, el culpable, ¿no? O sea, yo tenía hijo único, imagínate. Y me dijo, no, mira, ¿sabes qué pasa? No, no pasa nada. Y mi padre siempre, como sabía que yo era un hombre muy intuitivo, sabía lo que pensaba, me decía, no, no, no pasa nada. No solamente es que esto de los reyes iban hablando así despacio, sin atreverse a decirlo de golpe. Y cuando terminaron, me quedé así, menos mal que es eso, ya lo sabía. Yo decía, hombre, por favor, ya lo sabía, que mi padre después recogía el árbol, o sea, la noche de Reyes, ahí había pues los juguetes, ¿no? Lo que mi padre buenamente había podido comprar, y las bolitas y tal, y luego eso era el día Con 5. esto me recuerda que una vez pillé a mi padre, pues estaba poniendo los regalos y le dije, bueno, ya sé que eres tú, ¿eh? Me lo puedes decir, no hay ningún problema. No, yo no me atrevería a eso, pobrecitos. No, porque con esa ilusión, y mi padre lo ponía, era un árbol de un pino, o sea, de verdad, ¿no? Y entonces él recogía las hojitas de pino y las ponía en una especie de, era muy meticuloso, mi padre, las ponía para que estuvieran limpias y para que no solamente hubiera basura, sino todo bien puesto. O sea, y yo Ordenado. quedó ahí, no, no, o sea, al final, después de que mi madre, como yo no decía nada, me dice, ya lo sabías, ¿verdad? Digo, bueno, sí, me parecía. O sea, y con nuestros hijos igual, ¿no? O sea, finalmente, pero sobre todo uno de los puntos es que luego en la escuela, ¿a ti no te han regalado nada? Oh, qué mal, ¿eh? Muy mal, no te han regalado nada. Vaya, y te quedas así con aquella cara. Pues no lo sé, mal o bien, ¿no? En fin. O sea, Y eso parece una tontería, pero puede generar traumas y hacer sentir mal a una claro, persona. bueno, sí, pero no solamente eso, no todo, ¿no? Quiero decir, es También una aquel. especie de PNL, ¿no? Porque después te queda la programación de que Sí, siempre estás pendiente del regalo. sí, no, es Bueno, aquello. inclusión, exclusión. No, yo viajaba muchísimo y cuando llegué, siempre, no, mis dos hijos, Marta y Roger, eran más, como son, bueno, ellos son dos acuarianos, Sol en Acuario, sí, claro que querían regalos, ¿no? Pero luego los otros era mucho más duro. Cuando yo venía de viaje, y claro, pues tenía que acordarme en la tienda de los aeropuertos ir a comprarles algo. Hasta que una vez me decidí a decir, bueno, voy a intentar enseñarles algo, intentar, no, no es que me saliera ni mucho menos, ¿no? Y no le compré nada. Cuando llego me dice, ¿qué me has traído? Ya, pues mira, no he podido traerte nada, porque llegué, es decir, intentar cubrir una mentira con 22 mentiras más. Claro, porque le dije que llegué al aeropuerto deprisa, ya tenía que coger la tarjeta de embarque y tal, y al final me di cuenta, digo, ostras, pues ahora, ¿cómo le digo yo que no le he traído nada? Porque eso genera una dependencia y además me gustaría también, ¿no? Que cuando yo viniera, yo, el venir, el estar contigo fuera el regalo. Pero claro, eso es un absurdo. Esperar eso de nuestra sociedad, el decir el que, pues solamente el vernos hoy, mañana, y no solamente el día del cumpleaños, ¿no? Yo me acuerdo que me impresionó bastante Alicia en el País de las Maravillas con Lewis Carroll, ¿no? Que dijo, es aquello del, celebramos el día del no cumpleaños. ¿Cómo es eso? Claro, porque celebramos durante 364 días al año.
¿Y qué pasa con el cumpleaños? También. O sea, oye, es celebrar que estamos vivos y celebrar que estamos bien y con todos, y eso no es un regalo. Pero claro, como eso va atenta contra la economía del consumo, pues no va bien, ¿no? Eso no va bien. En fin, ya se supone que estás aquí, con lo cual ya no es un regalo porque se supone, ¿no? O sea, Claro, y aparte se generaliza el consumo, porque es como que obligan a todo el mundo a querer pensar en el cumpleaños, ¿no? En querer cumplir y pedir regalos y esas cosas. Bueno, también esa es una enseñanza que le diste a tus hijos, ¿no? no Lo puede que, dársela, no puede no, dársela, el regalo eras tú, una manera pero no pude dársela, tuve que mentir y rementir. Sí, claro, sí, porque no le puede decir, hijo, oye, y ya sé que te hemos estado educando, es decir, condicionando a recibir regalos. Pero claro, la primera que me lo pidió era mi ex, ¿no? No nos has traído nada. Yo, claro, venía de 15 días precisamente en Arabia Saudí a 60 grados a la sombra en julio, 15 días y no pensé, en ese día no pensé, no, hombre, pero tienes que traer algo porque claro, te están esperando. Y en ese momento, claro, no atiné a decirle esto, ¿no? Sino que yo, pues, el regalo soy yo, claro. yo obediente, ¿verdad? O sea, ¿qué dices? ¿Que tengo que comprar algo? Vale, pues compraré, ¿no? O sea, en fin, entonces es triste, muy triste, ¿no? Pero claro, es esto, ¿no? El Valle de las Sombras es esto, ¿no? Y con mis hijos no le pude enseñar nada, ¿no? En absoluto, en absoluto. Pero No son sé, como los clichés de la herencia del patriarcado, ¿no? O sea, el egoísmo de los niños, pues claro, ellos quieren un regalo, al margen de que la sociedad te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, el mío, sabía que los Reyes Magos eran los padres antes de que inclusive yo nos lo pudiéramos plantear. O sea, claro, lo pilló súper rápido, pero aún así quería su regalito. O sea, al final, bueno, o a lo mejor en tu caso, con esa primera relación en aquellos años, pues ese cliché de estereotipo de has traído un detalle, hay algún regalo que hayas podido traer, cuando en realidad el mejor regalo, por supuesto, era el que tú claro, existieras o sea, presencia y pudieras dar un beso a todos, ¿no? porque es El que de fíjate tener la un escena, padre, ¿no? El de y poder tener un padre. la escena es esta, ¿no? O sea, tú tienes ganas de llegar a casa. Pues claro, pues en fin, depende de cómo te ha ido el viaje, ¿no? Si has podido vender algo, pues mira, cubres la cuota, porque trabajaba yo para la multinacional entonces, ¿no? Y claro, tenía que cubrir la cuota, ¿no? Entonces, llegar a casa era, ¡ah! Por fin aquí, ¿no? Ostras, qué bueno, ¿no? Y entonces, que vengan mis hijos y me dicen, hola, hola, ¿qué me has traído? ¿Qué me has traído? ¿Yo? ¿Me he traído yo? O sea, ¿esperas que yo venga con un regalo? O sea, muy triste, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, es así, lo hemos aceptado así. Sí, retrata la sociedad en la que vivimos, ¿no, Juan? Es Claro, en la que porque igual no vivimos, era tanto no, de ti, Juan, era del entorno social en el que en aquel momento, ¿no? O de tu pareja en aquel momento. es Eh, ahora mismo, hoy día. bueno, a día de hoy, por supuesto, se aprovecha el sistema Ya. de todas esas Ahora cada debilidades vez para peor. sacar el dinero. Sí, Que ahora ahora, cada vez es ahora es peor. licencia para dame tu dinero. Lo Claro, quiero ya. sí, no, es que Te puedes no, llevar algo, sí o no, pero yo quiero tu dinero. es hoy, o sea, no hemos conseguido, nada. No, la historia de la humanidad es la misma, de la prehistoria, o sea, con otra pinta, pero, oye, siguen habiendo guerras y seguirán habiendo guerras y seguirán habiendo esclavos. Oye, Sí, sí. pues es así, no sé, por tanto, Fíjate que el estadio de Qatar de fútbol se hizo con mano de obra esclava. sí, no, bueno, y luego pues estos que han aceptado sobornos, lo del Parlamento Europeo, ¿no? O sea, bueno, claro, eso debe ser la punta del iceberg, porque esta gente tiene tanto poder, hombre, claro, tiene tanto poder que es lógico, y además cobran un pastón los diputados europeos, muchísimo.
Con lo cual, no, pues esto es el ser humano de quiero más, porque como que yo he aceptado que soy una mierda, con perdón de las señoras, y he aceptado, porque claro, si tú me dices, niño, pórtate bien, porque si no, tu padre, ¿qué? Y entonces el niño se queda así mirando y dice, oiga, ¿y yo cuándo puedo expresarme? Quiero decir, yo me gustaría pedir esto, lo otro, opinar, hablar, ¿no? Tienes que portarte bien según las normas. Con lo cual, ¿qué esperas? Claro, ansiedad, angustia existencial, pues es normal. Es normal. ¿Qué esperas de un niño que no ha podido ser? No ha podido ser. Entonces, claro, tiene que aceptar, que es muy distinto ser o aceptar, ¿no? Y seguimos haciéndolo. Y seguiremos haciendo. Pero claro, toda esta historia, el otro día mi hijo, ¿no? Que es, en fin, nos adoramos, mi hijo mayor, ¿no? Me dijo, ay, es que me hace mucha ilusión hacerte, me dijo así, hace ya bastantes años que me regaló una PlayStation, ¿no? Porque es un chaval que cuando pasa que pasó unos 2 años muy difíciles, ¿no? Me hacía mucha ilusión regalarte esto. Y yo no le dije nada. Y al cabo de un tiempo hablamos de tal, cómo te va y tal. Digo, oye, solamente es una información, ¿no? Ya sabes que la palabra ilusión es homónima de espejismo. Se me quedó mirando así, ostras, pero es lo que estamos diciendo todos constantemente. Me hace mucha ilusión, claro, me hace mucha ilusión que me toque la lotería. Claro que es un espejismo, porque si estudiáis la historia de la gente que le ha tocado el gordo de la lotería, o sea, la grande, pues hay paranovelas de todo tipo. Pero claro, o sea, están esperando, en fin, mi padre también compraba la lotería de Navidad y del Niño, de los Reyes, ¿no? Y compraba la lotería, ¿no? Nunca le tocó nada. Juan, es como, bueno, es la educación que reciben muchos hijos, ¿no? Sí, El exacto. querer, el ansia de querer tener dinero. ¿No? Sí, es una cuestión mental, más que nada, porque más allá de que ganes o no la lotería, hay que ver con qué mente lo aborda cada persona, ¿no? O sea, si una persona lo hace solamente para probar su suerte de vez en cuando, pero mentalmente tiene la capacidad de invertir, de ahorrar, de saber manejar sus finanzas, es distinto a una persona que se gana la lotería y no tiene ni idea de qué hacer con el dinero. Y por eso son esas personas que no Es duran esperar nada. que le toque la lotería. Mi hijo durante Pero estos Ese 3 dinero años sería que una ha pasado esclavitud. muy mal. también es la obsesión con el dinero, ¿no? Porque no te enseñan finanzas en la escuela. O sea, en la escuela te enseñan de todo, menos lo más importante que en la vida, que es finanzas, salud, ¿no? Y Bueno, después pretenden que vaya no, bien. pero oye, importante no es que te enseñen que tienes algo dentro de ti que puedes... También Más que finanzas sería que te enseñen a saber quién eres. la parte Eso se espiritual puede también. enseñar. Pensar, que te enseñen a pensar. Exacto, y a valerte por ti mismo, pero claro, es una sociedad que no piensa. Bueno, Y si aprender a estar solo piensas, ya también. te vales por Eso ti es parte de, mismo. eso es parte de la Claro, finanza, el desarrollo ejercer el espiritual. espíritu crítico. Ejercer el espíritu crítico. Esto la primera vez que lo oí, ostras, Que la gente, la mayoría de la gente lo ve como algo negativo, ¿eh, Juan? El tema de tener un espíritu crítico. Y Lo porque en la comprobamos. escuela lo te ve meten. como algo negativo. ¿Por qué lo ve como algo negativo? Bueno, no sé Porque si la piensan mayoría que de la enseguida gente. siempre piensan que son críticas negativas. Y una crítica puede ser positiva también. Porque Yo creo que, la escuela yo creo te que es que meten no en se la hacen ni a cabeza la, que tenés que estudiar lo que está ahí, te la tenés que bancar, lo que está ahí escrito y no tenés que ni opinar. Aceptar lo que te echan, ¿no, Juan? Perdón, Claro, Seba. aceptar lo que te echan para ser aceptado, porque es que el Claro. niño, o sea, claro, es que no, es que tienes que, ¿no? O sea, yo iba a la escuela, claro, yo les decía a mis padres cada vez que venía de la escuela, no vuelvo más. Pero claro, en escuelas de posguerra y tal. Oye, hoy día, ejemplo, mi nieta. Mi nieta han tenido que cambiarla de una maravillosa escuela Montessori, en la cual su madre era maestra Montessori, y allí le hicieron un bullying, pobre niña, brutal. Claro, yo digo, no, es que eran mis tiempos de la posguerra y tal. Oye, ¿y hoy qué? ¿No hay bullying? ¿Y no igual hay o peor. suicidio por parte de los niños? ¿Y no hay abusos en la familia? Jolín.
pues Sí, hay sí. que decir las cosas por su nombre. Y claro, y todo esto hace que la gente espere la lotería. Espere que le toque la lotería. La lotería es descubrir que tú puedes, a tu nivel, al que sea modestísimo, pero claro, si todos queremos ser presidente del gobierno, el rey, el supermillonario, eso no tiene ningún sentido, solo es un cliché, es una imagen, nada más. Y es Sí, una ahí evasión malamente también. vamos. Es una Y no evasión. sería que lo más importante que se enseñara en la formación, más que las finanzas, fuera la astrología en mayúsculas como herramienta de Estaría autoconocimiento, bien, del sí. conocerse uno a sí mismo, Pero, Lo que pasa es que también, como dice, también como gran regalo, legado que tenemos de manera gratuita, simplemente hay que pero comprenderlo. Alejandro, Sería tan bonito. ¿sabes aquello Comparto, que Alejandro. le dijo Quijote a Sancho? También. Con la iglesia hemos topado, hermano Sancho, ¿no? Bueno, claro. Lo que pasa es que hay una distorsión también de lo que es finanza, porque justamente la finanza de verdad es lo que hace que vos después estudies también astrología y otras cosas. sin duda Pero la alguna, sin duda alguna. Finanza puede ser finanza de inversión de uno mismo, no claro, o solamente sea, claro, aparte. porque la economía de verdad no es solamente papel, dinero, o sea, la economía es la administración de los recursos. Cuando uno lo busca en el diccionario, dice eso, administración de los recursos, es decir, lo que vos administrás de lo que tenés en tu casa, en los libros, el conocimiento, todo eso es economía. Sí, pero es que finalmente es aquello. Yo intenté hacerlo con mi último hijo, ¿no? Que era porque me encargué yo, ¿no? O sea, porque no lo esperaban. Y es aquello de compartir. Yo le decía a veces, a sus 3 años, 4 años, me miraba con unos ojos así. Creo que los he contado alguna vez, ¿no? Y yo mentalmente, porque esto no se puede hablar, es de mental, ¿no? Decirle, oye, dime qué estás viendo. Necesito que me digas qué ves. Porque seguro, segurísimo, pongo las dos manos en el fuego, que ves mejor que yo. Y claro, él que se quedaba así mirando, sonreía, pero su mirada estaba dispersa, no me miraba a mí, miraba algo detrás mío. Nunca pude saber el qué. Nunca pude saber el qué, pero era aquello, estoy intentando compartir contigo, no te voy a enseñar nada porque tú sabes mucho más que yo. Lo que yo sé que tú no sabes, no vale la pena saberlo, porque es las reglas del juego, como se llama en política, y también se llama en economía, las reglas del juego. Pero ¿qué juego es este? ¿Qué juego es este? Que provoca tanta ansiedad, tanto dolor, tanta frustración. ¿Qué juego es este? ¿Cómo yo voy a enseñar a un niño a eso? Lo máximo que voy a hacer es intentar compartir con él. Compartir para Y acompañarle, ¿no? acompañarle, que la palabra es acompañar, no es educar la palabra. Os comenté, ¿no? Incluso pasé una fotografía y un post, ¿no? Un libro que tenía mi padre en la mesa, un libro francés que decía, ¿educamos o condicionamos? Condicionamos eso de la campanilla de Paulo, fue aquel perrito que le traen la comida y un toque de campanillas. Y una vez que viene el Paulo sin la comida, pero tocando la campanilla, el perro empieza a ensalivar, ensalivar, ensalivar y Y no hay eso también podría ser la lotería, ¿no, Juan? Claro, hombre, claro, es que la lotería, o sea, lo de las criptomonedas, por ejemplo, se ha hundido, ¿no? Ya se veía que se hundiría. Y se volverá a hundir y cualquier otra cosa, porque el dinero se gana con esfuerzo, trabajando. Y trabajando todos los días, no pasa nada. O sea, a mí hoy me han dicho, oye, tú que es tu cumpleaños, sigues trabajando. Pero si hago lo que me gusta, hago lo que disfruto, sobre todo estando con ustedes, ¿cómo voy a dejar de Ole, hacer un webinar? ¿Cómo voy a dejar el webinar si es lo que más me gusta en este momento? Es mi cumpleaños y ¿qué? Para hacer mi cumpleaños tengo que estar ocioso cuando nunca lo estoy, ocioso sin hacer nada, pero así. Dice, pero discúlpeme, yo tuve más de 30 años en la administración pública y mi sueldo, y dejaba a mis hijos que me lo pudiera cualquiera, pues yo lo atendía casi por teléfono, prácticamente, a ver cómo estaban las cosas. ¿Y sabes cuánto gano yo mensual? ¿En cuánto me lo llevó el más burro? Yo gano $8 mensual, $8. ¿Qué hago yo con $8? Mensual, 33 años.
en administración pública. $8 mensual es mi sueldo. Y de mis hermanas también. Todas, todos. Me recuerda, sí, en Arabia todavía, bueno, sí, los inmigrantes cobran al mes $5 al mes. Sí, 5, $10, un ingeniero cobra $15, un ingeniero en Arabia. Sí, en Dubái aún no tanto, pero en Palestina, bueno, en Jordania, por ejemplo, que es todo Jordania es un campo de refugiados, ¿no? Ya Y sí, acá en Argentina vamos camino a eso también. claro, incluso menos, ¿no? Sí, sí, $5, un ingeniero. Lo sé porque tengo un amigo, un palestino, que claro, pues me invitó a su casa una vez, ¿no? Y yo pues, yo muy así, decir, oye, ¿por qué eres tú? Pero no te gastes dinero, por favor. No, pero es que tengo que invitarte a mi casa, sí, pero nos tomamos un té y hablando ya es suficiente, es que no hace falta comer, ¿no? Pero $10 al mes. Claro. O sea, bueno, te estoy hablando de hace 30 años de esto, ¿no? Cuando viajaba casi estaba 5 meses o 6 meses al año viajando, ¿no? Y esa es mi zona, el norte de África, sobre todo norte, en Marruecos, aquello ya es. Tengo un buen amigo mío que es veterinario y hemos hecho. Que Marruecos fue mi primer viaje en el 70 y. ¿Cuándo fue eso? 76, 77, sí. Y sí, sí, allí también igual, ¿eh? O sea, cuando cobran eso. Claro. Quiero decir, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a decirle a un niño esto, ¿no? Cuando es todo lo contrario, porque además, según, no sé si esto puede ser cabalístico o hermético, ¿no? Según la manifestación, los niños vienen un paso adelante nuestro, más avanzado, un paso en la manifestación. Con lo cual, saben más que nosotros de la manifestación, no de las reglas del juego, porque las reglas del juego son absolutamente artificiales. Se la han inventado los poderosos para sacar partido de nosotros, esclavos. Pues claro, hemos tenido que trabajar pues al sueldo que nos han dado, ¿no? Sí, sí, ya lo comprendo, eso sí, sí, ya también estaba ahí, ¿no? Y me han despedido de una empresa, he tenido que buscarme la vida haciendo de todo, traduciendo, vendiendo libros, sí, sí, ahí está, ¿no? Bueno, pues, en fin, y luego ves esas fortunas y tal, pero bueno, esto siempre ha sido así, ricos y pobres ha habido siempre en la humanidad, siempre. ¿Qué ha cambiado de la historia? ¿Un renacimiento? La Ilustración, Diderot, D'Alembert, Voltaire, todos los enciclopedistas y tal, bueno, y luego pues el siglo XX con el renacimiento ¿de qué? Renacimiento de cosas que estaban prohibidas como la astrología, y cómo ha renacido, cada uno inventándose un nuevo producto para impresionar y para ganar dinero fácil, o sea... Y lo peor es que hay mucha gente crédula que se cree todo lo que ve en internet. Eso es un problema. Si el otro día le estaba diciendo a un consultante, mira, esta mañana, no, era ayer, no es que lo he visto en internet, digo, mira, ¿sabes el planeta Tierra? Hay muchos lugares del planeta que son vertederos, basureros y ríos que van súper contaminados. Cuidado, porque en internet hay de todo, hay de todo. Y bueno, pues puedes encontrarte de todo. Es que lo he encontrado en internet, eso no es ninguna garantía. No es ninguna garantía. Ver quién lo dice, y es fácil además, ¿no? Porque si ves fulano de tal, el nombre, el otro día me lo preguntó una compañera de aquí del webinar, ¿no? Y se lo dije, entra en Google y teclea este nombre, a ver quién es y qué es lo que ha hecho. También las fantasías de aquellas negacionistas. Claro, y tampoco no es algo de un día para el otro, que la gente a veces se cree que es muy fácil. O sea, investigar, por ejemplo, tenés que estar años investigando sobre un tema, si lo haces viendo las fuentes de cada uno, quién la escribió, estudiando la biografía de esa persona, y después con espíritu queer crítico ir generando tu propio pensamiento, pero no es algo que luego lo haces en un día o en un mes. No, esto lleva tiempo. Lleva tiempo, claro. Yo cuando Claro, empecé y eso no es cómodo, ¿verdad, Sebas?
Claro, no es cómodo. Yo cuando empecé a estudiar de salud, no dije, uy, lo vi en internet, no. Yo empecé a ver y empecé a ver, a mirar, a mirar, a mirar, a investigar, estudiar autores, leer libros, tac, 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 y estuve años. Para recién yo tener un espíritu Pero crítico. la gente quiere que le digan esas mentiras y eso. Si te ven a ti Iba no a les comentarlo, sí. interesa. Y si yo, por ejemplo, yo algunas veces cuando estudié el tarot y tal, hice mis prácticas, la gente no quiere que le digas lo que realmente La gente quiere que le diga lo que quiere le digas. escuchar. Claro. Exacto, no se hacen cargo de que buscar en su propia vida o de... Han sido víctimas de lo cómodo. Hombre, A mí me ha acabamos de pasado. verlo. La gente lo que quiere es puro pan y circo, puro entretenimiento. Y no Exactamente, me no hagas le pensar. puedes decir. Para que fueran víctimas Dicen de que eso. tiene... ¿Entiendes? O sea, fueran víctimas del pan y circo, o sea, porque se acostumbraron a eso, pero hay todo algo, unas mentes que han orquestado eso. Bueno, se Para mí, acostumbraron. Pero ellos se lo Yo creen. creo que la evolución de la especie es que está pues, muy enquilosada en ese pan y circo. Es que somos una inmensa minoría, los que igual pensamos de manera diferente, pero en general la masa humana es puro El, entretenimiento y no me hagas cuestionarme. es así, Sí, Pasar sin enterarme. le funcionó el el otro plan. día una chica me dijo no, y le digo, estaba dibujando al niño, el niño lloraba, un niño pequeño, y aquello que lo vi al niño, y me dice, no, es que su hermano siempre le damos todo, y le voy a hacer una caricatura porque a él no le damos nada. Y el niño tenía una carita, y yo le digo, ¿y cuándo nació? Y me dice una fecha que era de Leo, no me acuerdo qué día. Y yo dije, es de Leo, como diciendo, pobre niño, es de Leo, necesita llamar la atención y no le están dando, además lo chico, Bueno, una los chica de estigmas, 20, ¿no? de 20, sí, y me dice, pero así, me dijo, yo no creo en esas chorradas. ¿Cuántas veces Digo lo he así, escuchado yo, en esas, Marcelo? Ah, en ¿Cuántas esas veces? chorradas, me dijo. Dice, no se puede predecir el futuro, pero con este tono de voz, Mucha gente me no tiene dijo, ni ¿no? idea. Como me dijo, no, pero así, pero un desprecio, una manera de Sí, sí. decirlo, ¿no? Como Yo me he que yo hartado de me estaba escucharlo muchas dibujando, veces. me quedé, desprecio, esa es la palabra. dice Ignorancia. Desprecio una es la palabra. Ignorancia también. chorrada, Miedo, Claro, miedo. pero también es pero parte de así, con un cómo se vendió desprecio mal, de cómo se ¿eh? vendió mal la astrología, porque fíjate que yo, por ejemplo, cuando era pibe, ¿no? Y, o sea, era adolescente, veía a mi madre que a veces veía las revistas de horóscopo, y yo veía eso y decía, uy, qué estupidez que es eso, pero porque realmente era una Claro, estupidez, estaba mal vendido. En cambio, claro. si a mí me hubiera llegado el conocimiento como Juan Trigo, cuando lo vi a Juan Trigo, hubiera sido otra cosa. Y Juan vivió lo mismo, porque hasta los 35 años no quería ni saber del lío de la astrología. También, es Claro, cierto, Sí, porque, o sea, es cierto. Yo básicamente lo resumiría en que no interesa que pensemos por nosotros mismos. absolutamente claro, claro. Esto es normal, porque si Pero no. si fueron los curas cuando tomaron el poder, en parte, porque antes era Aristóteles, eran los filósofos los maestros, después vinieron los católicos y son los que se pusieron a educar ellos, porque en verdad ellos de qué tenían, no sé, pienso, ¿no? Que no, esa medida que se empezaron a meter en la educación y los escolapios y los jesuitas, pero antes no estaban ellos, estaba esta gente que sabía, ¿no? Digo yo. La moral cristiana, ¿no? No creas, Sí. o sea, en la antigüedad también los sacerdotes, es aquello del eclipse, ¿no? Que yo siempre que me dicen, oye, ¿qué va a pasar con el eclipse? ¿Qué va a pasar? Pues mira, fácil, ¿no? ¿De qué es un eclipse lunar? Pues mira, que la luna se pone delante del sol. Se le da demasiada importancia, ¿no? A los eclipses, Juan. O sea, y entonces explico siempre la anécdota esa, ¿no? De que los sacerdotes en la antigüedad asustaban a la gente, que es lo normal, que asustan a la gente ahora también, asustan con lo que sea, ¿no? El pecado venial, que todos iremos al infierno, venial, ¿no? Original, perdón. Pues es lo mismo con el eclipse. Hombre, hay muchas historias y novelas y películas que han utilizado el eclipse, ¿no? El sacerdote les dice, atemorizaos, porque hay que hacerlo así, ¿no? Atemorizaos, ¿no? Arrepentíos, con el dedo así, pero pasa que yo tengo un dedo demasiado pequeño, tiene que ser un dedo más largo, ¿no? Atemorizaos, ¿no? ¿Joder? Y entonces, porque si no, voy a borrar el sol y no tendréis más luz. Y así utilizaban los eclipses, ¿no?
Pues hoy todavía me dicen, oiga, ¿qué va a pasar con el eclipse? Sí, Claro, yo todo curiosamente en lo YouTube ven. y en... No, Sí, además en internet es muy fácil. sí, sí, sí. ¿Dónde habrá la sombra, la penumbra y luego no habrá nada? ¿En qué parte del planeta? O sea, Sí, hay mucha gente que se hace eco de esto y sí. Claro, y están pues, perdiendo de todos los claro. aspectos astrales que hay en la carta, ¿no? Que te Ah, suceden en la... claro, por lo que decís vosotros, esto es efectista, ¿no? Es un producto así, wow, de mercado, ¿no? Como es la Navidad, ¿no? Como la lotería, la gente, pues tal, esto. Pues oiga, es que, bueno, y no lo consigo, explicarlo esto. Hay gente Y que es muy todavía... aburrido, ¿no, Juan? Todos los años lo mismo, siempre. Y, Es muy y el aburrido. ahorro de energía que teníamos que hacer, porque con la guerra, ¿te acuerdas? El ahorro de energía, y tú dices, sí, y ahora yo estoy lleno de lucecitas de colores, estoy lleno de luces, y niños trabajando, haciendo camisetas a mansalva para que nosotros tengamos 28 Muy hipócrita, ¿no? camisetas, ¿sabes? Y 30 pantalones, después no tengas donde guardarlo, tengas todo lleno, los armarios llenos de ropa, y no los tires porque es nuevo, y no lo usaste nunca. Y hiciste trabajar un niño, pero sí, pero tenés todas las lucecitas encendidas, y decís, no, hay que Porque ahorrar. tenemos que aparentar que somos felices, ¿no? Sí, es una buena palabra, esto hay que aparentar, sí. Y luego le preguntas a alguien, oiga, defina felicidad. Ahí vienen los Gurdjieff en su presbiterianos, ¿no? libro del Belcebú dice que el mal uso de la electricidad del hombre hace que vivamos menos tiempo. Eso dice él, yo no sé. Y bueno, Bueno, ya con Gurdjieff, estas luces, sí, no sé, Gurdjieff, no sé si será, él lo dice eso, yo no sé porque no sé de los tiempos, porque si lees la Biblia, Matusalén dice que vivió 900, yo no lo entiendo muy bien todo eso de los tiempos, ¿no? Pero Qué es un horrible, ¿no? poco, Tener que vivir 900 años. Uf. no, pero ¿sabes? no son 900 años, lógicamente, pues es una forma de contar el tiempo, ¿no? En la Por época eso te digo. Jerusalén, pues no había ni el calendario juliano, ¿no? Ni de Julio César. El primer calendario que utilizamos es el de Julio César, ¿no? Porque cuando Roma se hizo cargo de Grecia, pues aquello era bueno, Grecia estaba totalmente arruinada después de las guerras del Peloponeso. Se mataron entre sí como... Que de hecho hay mucha gente que si le preguntas no sabe de dónde viene el calendario ni nada. Bueno, pero puedes, es fácil, teclear en internet. ¿De dónde viene el calendario? Ya está, boom. No, pero se piensan que es como que viene por arte divino, ¿no? Que siempre ha estado ahí. Sí, Sí, sí. qué triste, por eso me río, porque es tan triste que es mejor que me ría, ¿no? Oye, ¿no vamos a hacer alguna carta? ¿O qué hace rato que... Sí, estaría Sí, bien. vamos. Oye, Juan, yo quisiera preguntar una duda. Claro, adelante, Alejandro. Em, a mí, por supuesto, lo que me fascina es cuando te escuché tiempo atrás que la astrología podía ser muy precisa y que Sí. a base de constatar en la carta de uno acontecimientos, pues claro, hace que aprendas y que corrobores de que esto es un conocimiento con todo su rigor, y de ahí que cada vez, pues, como se puede decir, enganche Sí. más. Entonces, yo he tenido una circunstancia de unos conocidos muy cercanos que han tenido un accidente de tráfico, y he mirado la carta, y iba padre e hijo, y, y bueno, por mi ignorancia no sé cómo constatar, he intentado ver, al igual que a la hora de corregir la corrección de la hora de nacimiento, el hecho de tener fechas muy concretas en la vida en la biografía de uno, para poder eso, ¿no? Poder rectificar aquí y allá. He considerado que este acontecimiento de esta familia era singular, y quería aprender del caso, pero no he sabido poder constatar en la carta cómo poder ver el accidente. Has visto que había unas cuadraturas muy marcadas y la he asociado con Urano, la he asociado después con Saturno, pero creo que estoy perdido. No sé, Juan, si en esto podría... Precisamente hoy en la clase de progresiones hemos hecho esto. Un Ah, compañero tuvo un accidente hace tiempo ya. Era para un poco para ajustar la hora. sí, Déjame ponerlo esto un poco más para atrás. Así, ¿no? Aunque no sea la carta que dices, sea tu carta, pero yo necesito tener una carta delante para hablar
Ya, sin duda alguna. Sin duda alguna. Vamos a ver, por ejemplo, un accidente. Primero Sí. ajustar la hora de nacimiento, porque si no ajustamos la hora de nacimiento, pues estamos haciendo astrología ficción, ¿no? Ya sé que es... Pero si son mellizos, por ejemplo, porque mis hermanos son mellizos, y uno tuvo un accidente muy aparatoso y nacieron 5 minutos de diferencia y el otro no lo tuvo. También Este es uno de los misterios de la astrología. No sé si fue, no sé si es de Al-Biruni, siglo XII en Bagdad, es un astrólogo al que se le atribuye uno de los sistemas de casas más precisos, el que después fue bautizado por Regiomontano. Decía, mira, en nuestra vida hemos podido llegar a entender algo. Hay algo que estamos trabajando para entender y hay cosas que no podremos entender. Esto, algo así también lo decía Sócrates, ¿no? En sus dialécticas y tal. Hemos de aceptar que no somos relojes suizos y que los relojes suizos se hacen donde se hacen porque se hacen con una historia y solo se hace eso. La astrología es como una pretensión muy egoísta del ser humano, pretender querer entender, ¿no? ¿Por qué estamos legitimados a querer entenderlo todo? Hay una parte que no se entiende. No, pero es que es lógico. No, yo esto también lo veo bien, normal y además, para mí sí, entender lo máximo posible, pero teniendo en cuenta de que habrá cosas que no las sabremos. Y esas cosas que no las sabemos, ¿qué porcentaje es? Pues no lo sé. A lo mejor lo que sabemos es la punta del iceberg. Y hay que vivir con eso. Una de las cosas, Eric Fromm en su libro El arte de vivir o el arte de amar, o François Mauriac también tiene el arte de amar, ¿no? El arte de vivir es no, obviamente no situarse en un nivel que no tiene sentido, sino dentro del nivel de uno, lo que uno es, donde uno ha nacido, cómo uno se comporta, pues es saber vivir, ¿no? Y saber vivir también supone eso que decía Al-Biruni, ¿no? Habrá cosas que no entenderemos y no pasa nada. No hemos de crear un Dios o una creencia a algo que no entendemos, simplemente no lo entendemos, punto. Eso me recuerda una vez que estuve en Perú, fui a visitar las líneas de Nazca, en la época en que todavía vivía la investigadora María Reiche, una alemana que se pasó su vida, fue con su marido, luego su marido murió y ella continuó la investigación de las líneas de Nazca. Estoy hablando del año 82, 83. Y bueno, yo la entrevisté y le hice esa pregunta. ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué son las líneas de Nazca? Entonces, bueno, hay muchas teorías. La suya era una teoría muy sencilla, muy humilde. Decía, pues esto es lo que hemos, con su marido, con otros investigadores, hemos aprendido. Estamos estudiando, pero habrá cosas que no sabremos. Sobre todo estos misterios de civilizaciones antiguas, ¿no? Y no hay que hacer ninguna creencia, ninguna secta, ninguna deificación, no, simplemente, bueno, hombre, tampoco hay que poner un dios a nuestra ignorancia, ¿no? No hace falta. Saber que habrá cosas que no entenderemos, punto, ya está. Entonces un accidente, pues, es Marte ascendente normalmente, ¿no? Y es ver el progresado, o sea, la fecha del accidente sería lo que hemos visto hoy con nuestro compañero. Llevamos dos clases de sábados con progresados y tránsitos, porque son 2 horas y pico de clase, pero hay que hacerlo aquí también hemos hecho muchas veces progresados y tránsitos, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, esta persona a lo mejor, digo yo, por ejemplo, una cuadratura de Marte al ascendente. El ascendente es el físico.
y sobre todo, ascendente sobre si es un accidente, además esto sirve también para rectificar la hora de nacimiento, ¿no? Primero, el ascendente es el físico, hombre, porque salimos de ahí, ¿no? Hemos nacido y nacemos ¿qué? Con un cuerpo, ¿no? Entonces, a este cuerpo, ¿qué le ha pasado? Ha habido una agresión. Normalmente, Marte es el que actúa. Claro, actuar puede ser una cosa muy suave, en fin, muy gentil, pero puede ser violencia. Y entonces ha habido una situación en el mundo, por ejemplo, una progresión de Marte, sobre la Luna, por ejemplo, o sobre el ascendente, es decir, normalmente es el ascendente el que recibe, pero también la Luna, ahora que veo aquí la Luna, tu Luna, también puede ser que reciba, ¿no? Pero por tanto, eso lo mejor que se puede hacer es comprobarlo. Y como hemos hecho esta mañana, comprobar ese accidente por dónde fue, ¿no? Y claro, pues había varios tránsitos, o sea, lo que era una progresión del ascendente muy clara, ¿no? La progresión del ascendente es nuestro espejo que conecta con lo demás, que es otro espejo, muchos espejos, ¿no? Y luego pues había muchos aspectos de Marte, de Mercurio. Era un accidente laboral que tuvo él hace muchos años y como le preocupaba muchísimo ese accidente, quería ver por qué, ¿no? Y hemos estado trabajando todos los aspectos y tal, y haciendo ese ejercicio de intentar entender algo. Pero es que, claro, yo, aunque solamente sea eso, intentar entender algo, yo ya he estado toda la vida así, ¿no? O sea, no voy a dejar de hacerlo nunca, porque necesito conocer, necesito saber, ¿no? Y además la explicación, ¿no? Este accidente, fíjate, ¿qué has aprendido de este accidente? Claro, él nos decía, Dios mío, ¿qué ha aprendido? Pues no lo sé, pero era una invitación a, bueno, pues ya que has tenido ese accidente, casi le cuesta la vida, ¿no? Cayó de un andamio. Pues hombre, por lo menos aprender algo de ti. Es de lo único, ¿no? Aprender de uno mismo, ¿no? Entonces yo diría esto, ¿no? O sea, lo que haría pues sería con esta carta, no sé, Alejandro, si te va bien, pues puedes darnos la Sí, carta y con tus amigos, si quieres, que estén presentes aquí también, ¿no? bueno, Y ellos no son de lengua española y es, bueno, padre e hijo. Fue el pasado 22 de diciembre y, y bueno, me he quedado un poco en shock porque el chico ha tenido un derrame cerebral, el padre se ha roto la cadera, fueron trasladados en helicóptero, bueno. Entonces, claro, me he quedado contrito y enseguida tenía ya la carta de los dos. Del hijo es muy cercano al mío y por eso es la pregunta. Pero yo creo que es de reconocer que tengo cierta limitación de conocimiento, que debería aprender más cosas para poder igual afrontar esto por lo que estás contando. bueno, pues Y bueno, entonces reconozco me mi envías los carencia. datos y el día que viene, porque ahora ya se ha hecho Sí, muy tarde, ¿no? Me envían los datos y lo vemos, ¿por qué no? Con mucho gusto, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, ¿no? De ir comprobando la carta y en general, digo en general, porque claro, en astrología, como en cualquier cosa en el mundo, en la vida, yo opino que hay que ir con mucho cuidado de dictaminar, ¿no? Como eso, por ejemplo, si es nacimiento diurno o nocturno, ¿no? Porque si es diurno, muy bien, porque es del sol, y si es nocturno, muy mal, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Yo es nacimiento nocturno, en fin, dentro de poco es mi hora de nacimiento, ¿no? O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido. Pero en general es esto, el ascendente, o otro de los elementos que también significa lo físico es la luna. Pero la luna no es el físico, sino la reacción de aquello que se grabó en la infancia. No quiero ser determinista tampoco, ¿no? Pero la luna
Mira, para no ser determinista vamos a dejarlo así, ¿no? Pero la luna significa el 76% o más de nosotros, porque somos eso. Cuando uno le van a incinerar, es lo que queda, además de la energía que también se evapora, el peso de la energía que también se evapora con la incineración, somos un 76% de agua. Entonces, identifica bastante. Y yo por eso siempre soy bastante, intento ser cuidadoso con las palabras, ¿no? No diré que la luna es el cuerpo, sino me gusta más decir que podemos identificarlo mejor con el cuerpo, porque, bueno, rige el reparto de aguas en el organismo, el sistema linfático, el plasma sanguíneo, el estómago, los alveolos pulmonares, esto rige la luna, ¿no? El humor acuoso del ojo. Por eso un aspecto de la luna puede dar, digo puede dar, ¿no? Un aspecto físico, ¿no? Pero oye, con mucho gusto me das los datos y el sábado que viene lo vemos, ¿no? Muchas gracias. Y esto, perdona por una preguntita, ¿y esto se ve, o sea, por aspectos, por tránsitos y progresiones cuando la habéis estado haciendo en la... Cuando Sí, se... Progresiones especialmente del ascendente, o sea, aquí déjame poner aquí. O sea, el ascendente, progresiones día por año, es lo que yo trabajo. El ascendente está moviéndose porque este es el instante de nacimiento, a las 4 de la mañana, 4:56 minutos de la mañana, el 12 de diciembre del 73, ¿no? Ese es el instante de nacimiento. Pero todo sigue moviéndose, no hay nada que se pare, o sea, no hay nada permanente. Entonces esto se va moviendo y se va moviendo pues probablemente un 75% de grados por año y se va desplazando así, en este sentido. Y entonces al irse desplazando va haciendo aspectos con todo lo demás. Yeah. Entonces, una vez tienes eso, luego el medio cielo igual, los planetas rápidos, que son Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, también lo utilizamos en las progresiones. Y los lentos no, porque se mueve muy poco. Plutón porque utilizamos el día por año, solo utilizamos 3 meses de las efemérides. Un día por año, 90 años, 90 días, ¿no? Con lo cual, pues es la vida de una persona en 3 meses de efemérides. Efemérides, es decir, desde el día 12 de diciembre, pues 90 días más. Esto es todo el ámbito que trabajamos las profesiones secundarias. Hay otro tipo de técnicas como las profecciones que ya recorre toda la carta. Pues hay que hacer esto, ¿no? Porque fíjate que en 3 meses Urano no se ha movido de aquí muy poco, Plutón mucho menos y ¿dónde está el otro? Neptuno mucho menos. Con lo cual no los progresamos, no tiene sentido. Saturno tampoco lo progresamos, moverá 1 o 2 grados, bueno, y Júpiter un poco más, ¿verdad? Y entonces una vez hemos hecho las progresiones, que nos da el panorama general del año, después hacemos los tránsitos. Y los tránsitos sí, o sea, hay que ver sobre todo Júpiter y Saturno te sitúan dentro de este año, en qué épocas hay que conjugar pues, los dos gobernadores del ciclo, ¿no? Ciclos Júpiter y Saturno. Hay cantidad de técnicas que utilizan los ciclos Júpiter y Saturno. Y hay que utilizarlos, ¿no? Y a lo largo del año vemos cómo se mueven los dos por tránsitos. Y después, cuando ya hemos visto el panorama del año, vamos a ya concretamente días concretos. Pero claro, entonces ya no se puede poner un mapa de los tránsitos. Por ejemplo, el Sol recorre un día por año. Un grado por año.
perdón, que he dicho una tontería, 365 grados por año, qué tontería he dicho ya. Por tanto, el Sol recorre toda la carta en un año, ¿eh? O sea, desde aquí al retorno solar sería esto, ¿no? Por tanto, para los rápidos, pues es preguntar, una vez tienes toda el clima del año con las progresiones, el clima Júpiter-Saturno que te va marcando, señalando este mes, este otro, cómo están los dos, ¿no? Cómo se están interfiriendo o ayudando. Entonces ya, vale, muy bien. Entonces, ¿qué quieres ver del año? Pues mira, en febrero, ¿no? A ver qué pasa en febrero. Y entonces ahí tenemos, pues bueno, los tránsitos de Marte, que Marte, Venus y Mercurio como que a veces están estacionarios casi todo un mes. Hay que tener bastante prudencia en esto. Pero bueno, las efemérides lo ves ahí, ¿no? Esto es lo que trabajamos en los martes, Estíbaliz. Esto es lo que trabajamos los martes, sí. Sí. En las progresiones, en las grabaciones, te habrá llegado también el plan este de las curvas de intensidad mes a mes y después todo el desplegable que se hace. Normalmente, pues se hace para todo el año, ¿no? Un desplegable. Y entonces vas viendo un poco y cómo va el tema del año. Pero como una indicación, ¿eh? O sea, yo este año he hecho un desplegable bastante intuitivo, ¿no? O sea, como estoy en casa 12, porque ya he entrado en casa 12, Estás pues... de vacaciones. ¿Perdón? Vacaciones. No, la casa 12 es la no acción, o sea, es confiar en el universo, por tanto, pues bueno, ya iremos viendo, ¿no? O sea, no creas, a veces, como eso se dice en castellano, en casa del herrero, cuchara de palo, de madera. Entonces comentabas que como este año era que, o sea, que por la revolución solar, ¿no? En casa 12, que lo habías hecho más intuitivo, comentabas. Bueno, más que intuitivo, no, la palabra está muy mal expresada. No, es un poco, como ya estuve precisamente en casa 12 cuando tuve un hundimiento, sí, después, ¿no? En fin, perdí la casa, juicio, en fin, de todo. Entonces ya, pues aquello, me rindo, ¿no? El universo habla por mí y esto no es esperar la lotería, ¿no? Simplemente es qué podemos hacer, ¿no? Es aquello de, en fin, ha pasado todo esto, ¿no? Y decir, bueno, pues yo tengo el ascendente Virgo y Virgo lo que después de cada desastre, y como en la vida vamos teniendo desastres, renacimientos y todas estas cosas, pues Virgo hace esto, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues ya está. Lamentarse no sirve absolutamente para nada. Para nada. Buscar culpables menos todavía, porque entonces te enganchas a ellos, ¿no? Sino ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, a ver si situar. Porque cuando le salió el sol en casa 12, que dice que perdió muchas cosas y que No, podía solo hacer, en no casa podía. 12, no, perdona. No fue, es el ascendente de la revolución solar. No, el Ajá, sol no estaba donde estaba, ¿no? Ascendente de la revolución solar, no. No es que perdí, no, es que ya lo había perdido los 3 años anteriores. Fue errores que cometí, en fin, los errores de otros es su conciencia y su problema. Yo miro los míos, ¿no? Para aprender de mí, porque voy a aprender de otros. ok, ahora sí entendí. Gracias, profe. Y claro, esto ya depende de cómo se sitúan los planetas y ya está. Y bueno, pues la revolución solar es un mensaje interior
Yo no, a veces lo trabajaba mes a mes, ¿no? El día del cumpleaños es el primer mes, ¿no? En mi caso, pues sería del 24 de diciembre al 24 de enero, 24 de febrero y tal, pero lo trabajé una temporada, pero no es conclusivo, no es lo preciso que, o lo claro que a mí me gusta, ¿no? Y si no es claro, fantasías, ya hago yo fantasías, ya. He publicado 4 novelas de ficción. En mi página web podéis descargaros gratuitamente otras 4 novelas de ficción, cuentos. No, ya para ficción, no. Cuando estoy hablando de la vida y qué podemos hacer, necesito precisión. Y si técnicas que no me aportan precisión, pues no me sirven. Bueno, es un poco, cada uno hacemos lo que podemos en este mundo, ¿no? Bueno, ¿qué os Bueno, parece? Juan, y hoy que es tu cumpleaños, sé que comentan mucho que pones tu carta de ejemplo ya como que igual pues siempre pones tu carta de ejemplo, etcétera, pero es que hoy digamos que es como un día señalado, ¿no? No lo sé cómo lo ves. Bueno, es que mi carta ya la hicimos hace tiempo ya, sí. No sé si fue con el grupo de los sábados. No, y me fue muy bien, porque verse uno mismo a veces pues no ves las cosas que tienes que ver, ¿no? Y me fue muy bien con ellos, ¿no? Sí, y no sé si lo hicimos con vosotros también, hará un par de meses o así, ¿no? Sí. Lo vimos también, Sí, ¿no? se hizo también, sí. Ya lo vimos y bueno. Pero no hace sé. más tiempo porque yo no la tendré que ver. Yo tampoco la vi, yo porque tampoco. Yo tampoco. un par de meses y hace más, debe de ser más. Yo todavía a lo mejor no habré llegado a ese Yo vuelo. tampoco la vi. Si queréis la vemos el sábado o el miércoles que viene, ya la pondré ya. Lo que pasa que ahora ya son las 9:30 y Sí. ya tengo mi estómago está haciendo ya burbujitas. Bueno, La claro, vemos. Muy festejar, bien, Juan. ¿no? O no, Bueno, o no lo Muchísimas festejo. gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Y que Te la pases mandamos muy un bien. abrazo y una torta Gracias, Juan. virtual. Un abrazo. Un beso. Un Muchas abrazo, gracias a Juan. todos. Que estéis muy Que bien. pases muy bien, que pases Todo lindo. nuestro. El retorno solar. Gracias. Ya os lo cuento. Sí. Buenas noches a todos, hasta la próxima. Buenas noches. Y Buenas gracias. Muchas gracias a noches. todos. Y Gracias. felicidades para Gracias. todos también. Chau, chau. Felicidad y mucha paz. Mucha paz. ¿Que no funciona esto? Wow. Sí, porque está aquí escondido ahora.